Esta tecnología nos tiene todos raros. Estamos apenas acostumbrándonos. Espero que pues sea tiempo de aprendizaje para cada uno de nosotros. Hermanos, en esta mañana hemos leído un pasaje bastante interesante. Ojalá que lo puedan leer posteriormente. Romanos 6, del 1 al 14. Es una carta que el apóstol San Pablo escribe a la iglesia que estaba en Roma. Y bueno, pues es una carta muy doctrinal, tiene mucha enseñanza y me gustaría que en esta mañana pudiéramos orar al Señor con respecto al mensaje que habremos de escuchar y que me gustaría que los que estamos aquí reunidos a través de las redes, pues podamos ser edificados con la palabra de Dios. Les invito para que cerremos nuestros ojos y oremos. Señor, gracias por este tiempo en el que podemos acercarnos a tu palabra. Gracias por este tiempo en el que podemos reflexionar. Creo que los momentos que vivimos a muchos nos han dado la oportunidad de reconsiderar la vida cristiana. A muchos nos ha dado la oportunidad de pensar en cosas que no habíamos pensado. A muchos nos ha dado la oportunidad de volver a la palabra de Dios después de esta vida tan agitada en la que el ser humano vive, pero que hoy estamos obligados a estar en casa, tal vez muchos. Y Señor, que sea un tiempo de acercarnos a ti, que sea un tiempo de meditar y redescubrir tu voluntad para nuestra vida. Te rogamos por la congregación Alfa y Omega, pero también te rogamos por todas aquellas personas, amigos, familiares, conocidos que están en la red, que están siguiendo nuestras transmisiones. Deseamos, Señor, que la palabra tuya tenga la correcta seriedad que exige tu palabra misma, que nuestros cantos y nuestras oraciones sean hechas con responsabilidad, con reverencia, Señor, que es lo que quieres tú de nosotros. Guíanos en esta meditación, guíanos nuestra mente, nuestro corazón, que nuestros labios pronuncien solamente tu verdad. Te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Hermanos, quisiera que en esta mañana pensáramos, estamos en el mes de enero, estamos transcurriendo ya casi un año en el que mucha gente ha estado confinada. Los estudiantes, por ejemplo, ellos están confinados, no van a las escuelas. Los profesores tienen que estar desde sus casas trabajando confinados, tratando de sacar adelante todo este proceso educativo. Algunos hermanos hemos sabido que hacen trabajo de oficina y bueno, pues están en sus casas también confinados. Damos gracias a Dios porque muchos hermanos pueden hacer eso, pero también tenemos que reconocer que muchos hermanos tienen que salir, tienen que exponerse. Sabía de una de nuestras hermanas que ya empezó a hacer su trabajo en casa después de casi 9, 10 meses, pero ya puede estar en casa haciendo su trabajo, porque el trabajo lo permite. Hay trabajos que no lo permiten. Y bueno, hermanos, pues es un tiempo de pensar. Obviamente todo cambia. Estamos en casa, nos levantamos, nos pegamos a la computadora el tiempo necesario, ¿verdad? Y luego hacemos un receso y hacemos otras cosas. Los que son profesores no se pueden mover, ahí tienen que estar porque los están viendo los alumnos, pero hay otros trabajos, solamente están con la computadora y a lo mejor hasta pueden estar en pijama, ¿verdad? Pueden estar con toda tranquilidad, pero algunas personas no. Y en estos tiempos, hermanos, tan difíciles, es bueno pensar en esta mañana que tomemos nota. No es una clase, es una reflexión, es una meditación, es un mensaje para ustedes. Y hemos estado pensando que el mes de enero es un mes de consagración. Estamos empezando un nuevo año. Para muchos ya fue peor que el 2020. Para muchas familias empezó el año peor que todo el 2020. Una familia muy cercana y conocida, el 1 de enero falleció un hermano, uno de los hijos. Y el día de ayer
otro de los hijos falleció. Y durante todo el 2020, pues las cosas fueron difíciles, pero hasta que llega a nuestra casa o a nuestra puerta los problemas, percibimos que las cosas son muy difíciles. Pero quisiera, hermanos, que en esta mañana pensáramos en 5 cosas que podemos hacer todos los que estamos en casa. Todos. 5 hábitos. ¿Cómo se llama el título? ¿Alguien ya vio el título del sermón? Ahí viene en el boletín. ¿Alguien lo puede decir el título del sermón? Y dice 5, ¿qué? ¿Qué más? De un hijo de Dios. ¿Sí? Hermanos, ustedes tienen hábitos. ¿Qué es un hábito? Un hábito es algo que repetimos una vez, otra vez, otra vez. Y nos hemos acostumbrado todos a tener hábitos buenos y malos. Hay gente que se muerde las uñas, siempre se está mordiendo las uñas. Yo conozco una persona que tiene sus dedos chatos. Las uñas tienen como medio centímetro nada más y todo está el dedo deforme porque desde chiquitos no se corrigió ese mal hábito. Hay otras personas que tienen la costumbre de doblar los pies mientras están sentados alrededor de la silla y pues las piernas se les van haciendo chuecas, ¿verdad? Desde que son chiquitos. Yo recuerdo que en las escuelas primarias, cuando yo era niño, eran parte de lo que nos corregían, que nos sentáramos bien, que tuviéramos buenos hábitos. También hay buenos hábitos. El buen hábito de levantarse temprano, por ejemplo, ¿no? Yo conocí una persona allá en California y era muy flojo y su mamá le decía, hijo, levántate temprano, mira, te levantas muy tarde, no aprovechas el día, mira, el vecino se levanta bien temprano y se encontró $10. Y el muchacho irresponsable decía, ay, más temprano se levantó el que los perdió, ¿verdad? Y bueno, pues excusas para desarrollar malos hábitos. Pero hay buenos hábitos. Los papás siempre estamos con los hijos para que desarrollen buenos hábitos de estudio, costumbres de salud, de limpieza, ¿verdad? Y hermanos, en esta mañana quisiera pensar en 5 cosas que debemos desarrollar como hábitos, que toda persona cristiana como hijos de Dios debemos hacer y debemos fortalecer. Y que ni siquiera deberíamos de considerarlos como hábitos porque deberían ser costumbres. El apóstol San Pablo en la carta a los romanos les está diciendo a la iglesia que vivimos bajo la gracia, que no se enseñoree de nosotros el pecado, sino que nosotros vivimos en una vida novedosa cada día de nuestra vida. Pero hoy, hermanos, hemos descubierto que mucha gente se está alejando de Dios, que este problema que vive la humanidad no ha sido un motivo para acercarse a Dios, sino para alejarse, por lo que sea. Y solamente los cristianos que han tenido un encuentro, bueno, para ser cristiano hay que tener ese encuentro, pero ese encuentro tan cercano y tan íntimo con Cristo, creo que son pruebas de fuego que nos van moldeando estas pruebas para seguir caminando en los caminos del Señor. Decía Oparin y Carlos Darwin, hablaban de la selección natural y adaptación, que las crisis en los ecosistemas hacen que solamente los fuertes sobrevivan. Eso dice la teoría de la evolución, que las especies van a sobrevivir y solamente van a sobrevivir los más fuertes, los que se pueden adaptar. Eso dice la teoría de Darwin. Y parece, hermanos, que hoy la iglesia está viviendo algo parecido. Me preguntaba el pastor David Silva, ¿cómo ves a la congregación? ¿Cómo ves a los hermanos? ¿Crees que estén ahí? ¿Crees que sigan ahí? Y yo le contesté con el consistorio, hermanos, yo creo que hasta cuando acabe esto, vamos a ver qué pasó con la iglesia. Vamos a ver la fidelidad de la iglesia. Yo no sé cuándo va a acabar esta pandemia, qué va a suceder, no lo sé.
Lo único que sé, hermanos, es el día que nos volvamos a encontrar. Yo tengo muchas ganas de abrazarlos a todos ustedes, que podamos abrazarnos, que podamos alabar al Señor y podamos tener un culto maravilloso. ¿Pero regresaremos todos? No lo sé. Bueno, algunos no van a regresar por obvias razones, porque están en la presencia del Señor ahora, varios de nuestros hermanos, pero los que estamos aquí y que Dios nos permita sobrevivir a esta realidad, yo espero que nos encontremos todos y más. Porque mucha gente nos está siguiendo, hermanos, sin ser parte de la congregación actualmente. Mucha gente seguido nos dice, nueva gente que está siguiendo Alfa y Omega. Pero quiero hablar de estos hábitos rápidamente. Número 1, un hábito fundamental en la vida de todo creyente es orar. ¿Cuánto ora usted? ¿Cuánto oramos? El ejemplo más claro de la oración es el ejemplo de Jesús. Dice la Biblia que el Señor Jesucristo se levantaba muy de mañana y que cuando los discípulos lo veían, Jesús ya estaba orando. Ahí estaba Jesús con los discípulos atrás de él seguramente, pero Jesús tenía la costumbre de orar. Y quiero decirles, hermanos, que la oración es el acto más elemental de comunicación con Dios. Es lo más elemental. Es más, hasta los no creyentes lo dicen. ¡Ay, Dios mío! ¿No? Porque se le quemó la sopa. ¡Oh, my God! ¿Verdad? La gente dice en los Estados Unidos, por todo. Es decir, que la palabra de Dios está hasta mal usado, pero la gente tiene una expresión de buscar a Dios ante una necesidad. Cuando alguien vive una tragedia, ¿verdad? Y se está deshaciendo en lágrimas, lo primero que dice, Dios mío, y levanta las manos y llora y trata de acercarse a alguien superior. La oración es el acto más elemental de comunicación con Dios. Representa el canal, el camino, el medio más elemental para interactuar con Dios. Y quiero decirles, hermanos, que a través de la oración podemos establecer un diálogo, el diálogo más trascendente que puede tener un ser humano. Usted se puede comunicar con quien quiera. Usted se puede comunicar, si quiere, hasta con Biden, el nuevo presidente de los Estados Unidos, con Putin, con el gran Bill Gates, porque creemos que son muy importantes, y no lo son. Pero, hermano, ¿sabía usted que a cualquier hora, en cualquier momento, en cualquier circunstancia, usted puede cerrar sus ojos y clamar a Dios? Y dice la Biblia que Él nos oye. Es el acto más elemental de comunicación con Dios, pero lo hemos descuidado, hermanos. Lo hemos descuidado. Ante un problema, vemos todas las posibilidades y hasta el himno 373, que es tan bonito, ¿verdad? Nos dice, si nuestros recursos se han agotado y fuerzas nos faltan para terminar, si al punto ya estamos de desesperarnos, el tiempo ha llegado en que Dios puede obrar. Hasta el himnólogo dice, ya vi al médico, ya consulté al curandero, ya le dije a la vecina que tiene muchos remedios, pero nada me funciona. Bueno, vamos a clamar a Dios. Está invertido, ¿no? Empezamos mal, otra vez. Hasta el himnólogo le da posibilidades a esa manera de pensar. Hermanos, yo les digo en esta mañana que debemos desarrollar el hábito de la oración. ¿Cuántas veces ora usted? Piénsele. Dice el actor norteamericano, se pide Washington, Denzel Washington, que su mamá le dijo cuando era niño que al acostarse metiera los zapatos hasta el fondo de la cama, para que en las mañanas al levantarse
tuviera que ponerse de rodillas y sacar los zapatos y recordar que tiene que orar. Primero, como primer acto de mi vida en las mañanas es abrir mis ojos. Bueno, los martes y los jueves abrimos los ojos y escuchamos un salmo bien bonito de nuestros hermanos. Pero hermanos, debe ser un hábito. ¿Cuántas veces ora usted al despertar? O cuando nada más tenemos un problema. No, hermanos, los problemas de nuestros hermanos también son nuestros problemas. Los problemas de la congregación, de la familia, también son nuestros problemas. Y en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro diario hablar, lo primero que tenemos que hacer es invocar el nombre del Señor. Nos levantamos, empezamos a caminar, nos preparamos el desayuno y nos sentamos. ¿Y qué sigue? Orar. Dar gracias a Dios porque en nuestra mesa hay alimento. Y luego seguimos nuestro diario caminar, empezamos a hacer nuestro trabajo, ¿verdad? Y tal vez podemos apartar 5 minutos para orar por un motivo. Hoy hay muchos motivos. La hermana Esther López, le agradecemos que está actualizando una lista de motivos. Usted manda su motivo a la congregación y la hermana Esther en su casa tiene un montón de pegotitos ahí y luego los organiza y los manda. Hasta eso nos hacen, ¿verdad? Qué bueno. Pero hermanos, tenemos que orar. La Biblia nos insta a orar sin cesar, orar para no caer en tentación. La oración del justo puede mucho. Es decir, la oración es insistente. Daniel, el profeta, dice la Biblia que oraba 3 veces, oraba. Y no, Señor, gracias por el alimento, amén. No. Dice la Biblia que se ponía de rodillas delante de su ventana y abría su ventana y oraba a Dios. Hasta le costó casi la vida, su hábito. Hermanos, yo creo que la iglesia necesitamos fortalecer. No hemos probado las bendiciones de la oración. Necesitamos probar. El Señor no siempre nos desafía. Probadme en esto, dice el Señor. Nos desafía a Dios a ser fieles en la oración. Dice la Biblia que si 2 o 3 se ponen de acuerdo sobre un asunto, Dios va a responder. Eso es una promesa, hermanos. Y nos hemos perdido promesas maravillosas. Ojalá que en este momento podamos iniciar alguien de la congregación a través de la directiva, a través de algún ministerio. Nosotros los viernes tenemos una hermosa reunión de oración. 1 hora, nada más 1 hora. 24 por 7, ¿cuánto es? 160 y tantas horas. De 160 y tantas horas semanarias, solamente 1 hora nos pide la congregación para reunirnos y orar. 1 hora. ¿Qué no hará Dios con una congregación que ora? Ese es el primer hábito. Falta otros. Quiero hablarles de 4 más. Segundo, la lectura de las Sagradas Escrituras. Si en esta mañana hiciéramos un examen de Biblia, solamente de conocimientos bíblicos, ¿cuánto sacaría usted? Yo no lo presentaría, a lo mejor diría, no, está re duro. Dice un autor que se hizo un examen hace como 30 años en una universidad de los Estados Unidos. Estados Unidos se caracteriza porque era, ya eso es pasado, un país de mucho protestantismo, ¿verdad? Ya no, eso ya se acabó. Y dicen que los estudiantes pues eran muchos hijos de familias creyentes, evangélicas, protestantes, y que les hicieron un examen con preguntas elementales de la Biblia. Por ejemplo, diga usted sin los nombres de los 12 apóstoles. Mencione usted 5 reyes de Israel. Mencione 5 profetas del Antiguo Testamento. Mencione, preguntas muy fáciles. Estudiantes universitarios. Y que entre los reyes de Israel pusieron a Nabucodonosor, por ejemplo. Entre los apóstoles
pusieron personajes que ni siquiera tenían nada que ver con los apóstoles que estaban con Jesús. Y yo pregunto, ahora que regresemos, ¿no les interesaría que hiciéramos un sondeo? A ver cuánto nos sirvió la pandemia para acercarnos a Dios. Los miércoles tenemos un estudio muy interesante del Antiguo Testamento. El grupo está creciendo, ya tenemos casi 16 alumnos. Eso es notable. Vamos, la escuela dominical llegaban 2. A veces. Bueno, tenemos la oportunidad que en nuestra sala, en nuestra cama, donde sea, prende su teléfono y entra a la clase. Y ni siquiera se tiene que ver, porque puede andar usted ahí con gorrito de dormir y todo, pero está uno yendo a la clase, ¿no? Leer la Biblia, dice el Salmo 119, 105. ¿Qué dice? El Salmo 119, 105 es un versículo que aprendimos desde chiquititos. Ajá. Desde pequeñitos lo aprendemos. Muchos, bueno, no sé ahora, ¿verdad? En el siglo XXI, ¿qué está pasando? Pero hermanos y padres de familia, abuelos, pongan a leer a sus hijos la Biblia. Es el momento. Es el momento de que nuestros niños metan en su cabecita todo. ¿Qué dice el Salmo 119, 105? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Usted lo cree? Yo lo creo. Lámpara es a mis pies tu palabra, va guiando nuestros pasos. Cuando nuestros niños crecen y llegan a la universidad, a la preparatoria, y les aparece, como decían las mamás, aquella lagartona, y les ofrece, o los lagartones chamacos ahí, drogas, sexo, tabaco, fiestas. Nuestros jóvenes y nuestros niños tendrán un criterio fundamentado en la palabra de Dios. Y recordarán, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y eso nomás es un versículo. Si nuestros hijos aprenden un versículo al mes, en un año sabrán 12, en 2 años 24, en 3 años 36, en 4 años 48, en 5 años 60. Si su hijo desde los 5 años empieza a memorizar hasta que entra a la preparatoria, usted tendrá más de 10 años para que ese niño se aprenda un versículo al mes. En 10 años serán 120 versículos. Tiene sentido, ¿no? Orar, leer. Leer las Sagradas Escrituras es el acercamiento más adecuado para conocer la voluntad de Dios y responder a su voluntad con la guía del Espíritu Santo. Yo estudié en el Seminario Teológico Presbiteriano de México. Y cuando estudiamos en el seminario, ¿sabían ustedes que es el tiempo en el que menos se lee la Biblia, los que van a ser los pastores? Porque se lee a Karl Barth, no Bart Simpson, Karl Barth, Spurgeon, y muchos teólogos se leen, y están los estudiantes metiéndose en la cabeza todo lo que dicen esos teólogos. Y a veces no leen la Biblia. Eso es una verdad comprobada. Es tanta la tarea que están haciendo y se supone que van a ser los líderes, los que nos van a guiar a conocer a Dios y su palabra. ¿Y saben lo que dijo un rector? Los seminarios están formando especialistas de la religión, no pastores. Gente que sabe mucho de religión, pero no del encuentro personal con Cristo. Por eso es tan importante que nuestros jóvenes, nuestros niños, más que jóvenes, niños, lean la Biblia, conozcan la Biblia. Si alguno de ellos llega a ir al seminario, tendremos la oportunidad de que nuestros jóvenes conocerán la Biblia. Recuerdo que en una clase, una de las profesoras del seminario teológico, yo estudié ahí, en un curso de una maestría, una de las profesoras estaba hablando de los libros apócrifos, de los deuterocanónicos, que no son la palabra de Dios. Y entonces alguien le preguntó, hermana, profesora,
¿usted predicaría sobre un libro apócrifo? Yo sí, dijo, yo sí predicaría sobre un libro apócrifo. Imagínense nada más entonces si nuestros jóvenes no están preparados. Recuerdo que uno de los compañeros alumnos, que hoy es un pastor, discutimos con la profesora y le dijimos que ese no era el camino ni lo que enseñaba la Biblia. Pero nada más es otro ejemplo. Estoy poniendo en evidencia al pobre seminario. La lectura de la palabra de Dios es la manera en la que nos podemos acercar a Dios para conocer su voluntad. No necesitamos de teólogos para conocer la voluntad de Dios. Cuando conozcamos la voluntad de Dios, entonces podemos conocer y podemos estudiar a los teólogos. Por eso las iglesias, las denominaciones han torcido sus principios, porque hemos oído más a los teólogos que a la propia palabra de Dios. ¿Cuál es el primer hábito? Orar. Segundo hábito, leer la Biblia. Tercer hábito, adorar. Usted en su casa puede adorar y alabar a Dios. Aquí lo voy a poner como un sinónimo, aunque es diferente. Adorar, alabar. ¿Sí? Usted puede estar haciendo su comida, usted puede estar en la oficina y puede estar escuchando música. Puede estar escuchando a lo mejor una grabación del coro Alfa y Omega, ¿verdad? O puede estar escuchando himnos grabados o cantos. Hay tanta música cristiana, hermanos, que podemos estar escuchando y alabando a Dios a través de la letra tan hermosa de muchos cantos. La acción natural del ser humano como respuesta de fe con cantos involucra nuestra inteligencia y nuestra sensibilidad. Dios quiere que le cantemos. Fíjense que el Dios de la Biblia, dicen algunos que es un Dios que le gusta la música. ¿Ya se han dado cuenta de eso? De las 6 artes, arquitectura, escultura, literatura, danza, pintura y música, que son las 6 artes clásicas, la Biblia le da mucha importancia a la música. Cantad a Jehová cántico nuevo, hacedlo bien, cantar con salterio, con decacordio, ¿verdad? Y vemos que a lo largo de la historia de la salvación no es tan importante las otras artes como la música, como el canto instrumental y vocal. Y quiere decir que cuando nosotros cantamos, nuestro cerebro, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro oído, varios sentidos se involucran. Dicen que cuando un músico está tocando, han hecho estudios a través de estudios neurológicos, electroencefalogramas, y se ve el cerebro de un músico y de una persona normal. El cerebro de alguien que canta y que hace música empieza a activarse de una manera impresionante. Muchísimas neuronas se involucran. La voz, la vista, el oído están funcionando. Y una persona que no hace esto, pues es una persona que no estimula diferentes áreas. Pero no quiero entrar en la neuromúsica. Quiero pensar cómo Dios quiere que le alaben, que oremos, que leamos su palabra, que le cantemos a Dios. Hermano, no me diga que es que tengo fe a vos. Eso no lo está valorando Dios. Él quiere que le cante a usted. El canto más sencillo que usted pueda tener en su corazón. El niño cuando canta, lo han oído cantar a un niño con su sencillez y su inocencia. Mientras está jugando con sus juguetes, está cantando a lo mejor un corito. Démosle a nuestros niños la bendición de aprender cantos para Dios. No les quitemos. Por eso Jesús le dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se los impidan, porque de ellos, de esos niños, es el reino de los cielos. Y cuando nosotros obstruimos ese proceso de aprendizaje y alabanza a Dios de nuestros niños, mejor sería que nos atemos a nuestro cuello una piedra y nos lancemos al fondo del mar, porque estamos violentando el desarrollo. Hoy la ley en algunos países está prohibiendo la educación cristiana ya, que no es posible seguir enajenando a nuestros niños con la religión. Los padres no tienen derecho de educar a sus hijos cristianamente. Eso es aberrante. Estamos preparando una generación de gente
sin temor de Dios. Imagínense nada, y nosotros que tenemos la bendición, no la estamos aprovechando. Orar como primer hábito, leer la palabra como segundo hábito, alabar a Dios en nuestra intimidad o en la congregación es el tercer hábito. Cuarto hábito, reunirse. Fíjense nada más, estamos reunidos por medio de las redes, pero estamos reunidos, hermanos. El estar reunidos significa la búsqueda de la comunión con la comunidad de fe que nos permite edificarnos mutuamente. Cuando yo oigo orar a mi hermano, me edifica. Cuando yo oigo predicar a mi hermana o a mi hermano, me edifica. Cuando yo veo a mi hermano, a mi hermana en la reunión y me comparte un testimonio, me edifica. ¿Qué dice el Salmo 133? El salmista lo dice muy bien. Mirad, vean, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y empieza a comparar, es como el buen óleo, es como el rocío de Hermón, que desciende, ¿verdad?, sobre los montes. Y termina el salmista diciendo, miren qué delicioso es, porque ahí envía el Señor bendición y vida eterna. La bendición de estar reunidos es que ahí desciende la bendición de Dios y como consecuencia la vida eterna. Hermanos, no pierdan el hábito. Yo veo a muchos de nuestros hermanos que no vienen al culto a través de las redes. Luego lo veo, al fin que se repite en YouTube. Luego lo veo. No, hermano, siéntese con su familia, jale a los chamacos de las orejas, se sientan a escuchar la palabra de Dios. Bueno, y que se sienten con el teléfono viendo Facebook, no, que se sienten sin nada. Bueno, hay que tener el teléfono para seguir el culto, pues ni hablar. Pero si usted tiene la posibilidad de reunir a su familia, estén juntos, hermanos. Dice la Biblia, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Orar, leer la Biblia, alabar, reunirnos, y hay un quinto hábito muy importante, que cuando termine el culto y empiece a correr la semana, podamos compartir con otros. Oye, te invito al culto el domingo. Ay, pero no están, los templos están cerrados. No. Los templos están cerrados, pero la iglesia está abierta. Porque la iglesia somos nosotros. Y podemos decir, ahí te mando el link. Y mira, ¿quieres un estudio bíblico? Ahí te mando el link. ¿Quieres una reunión de jóvenes? Te mando el link. ¿Quieres una reunión de damas? Te mando el link. ¿Quieres un culto para niños? Hermanos, ¿qué nos falta? Bueno, a lo mejor una tableta, iPad le llaman, ¿no? Un iPad, ¿verdad? De 12ª generación. Bueno, pues no es tan fácil. Pero un teléfono sencillo, hermanos, con ciertas capacidades nos permite orar juntos, leer la Biblia juntos, alabar juntos, reunirnos. Pero cuando salimos al mundo con careta y con todo, podemos entregar un folleto. Podemos entregar síguenos en Facebook. Yo le voy a pedir al Ministerio de Evangelización que nos prepare folletitos con las redes para que podamos llevar a nuestros amigos, a nuestros vecinos, la posibilidad. Y no tiene que predicarles, hermano, créame, es que me da miedo, es que no estoy preparado. No, nomás denles el folletito con nuestras redes. A veces pensamos que compartir de Cristo hay que saber filosofía, apologética, teología sistemática. No. ¿Cómo evangelizaba la iglesia del Nuevo Testamento? Con el ejemplo. Porque dice el Nuevo Testamento, en Hechos de los Apóstoles, que la iglesia crecía y que la gente veía a la iglesia que crecía y se iban añadiendo los que iban a ser salvos, porque Dios hacía la obra, no nosotros.
Claro que si tiene oportunidad de compartir su fe, de compartir lo que Dios está haciendo con usted, cómo Dios nos ha librado o cómo Dios nos ha puesto a prueba, también podemos testificar con las pruebas, hermanos. Así es de que 5 hábitos, cada uno de ellos es para un sermón, pero lo dije todo en uno solo. 5 hábitos. Número 1, orar. Número 2, leer. Número 3, alabar. Número 4, reunirnos, congregarnos. Y no dejando de congregarnos, dice la palabra, como algunos tienen por costumbre. Y número 5, compartir. Dicen por ahí que ustedes han estado en una fogata. Yo recuerdo cuando fui joven, hace muy poquito de eso, pero fui joven, íbamos a Tequesquitengo, a algunos les tocó ir a Tequesquitengo, y en las noches hacíamos una fogata, ¿se acuerdan? Los que fueron alguna vez. Y ahí estábamos comiendo bombones y cantando. Bueno, era algo extraordinario. Y cuando uno de las leñas, estaban los jóvenes echando palos allá a la leña, al fuego, y estábamos ahí alrededor del fuego. Pero cuando uno de esos palitos encendidos se sacaba, se apagaba aislado. Para que el fuego suba, esos palitos, esos leños, tienen que estar juntos. Y juntos dan más calor y más luz, ¿verdad? Pero cuando esos trozos de madera se aíslan, se enfrían y se apagan. Yo creo, hermanos, que la vida cristiana nos obliga a estar juntos. Si yo me empiezo a enfriar, el calor del otro me enciende y voy a seguir, porque así es la vida, así el ser humano, inestable, incompetente, limitado, pero la comunión de unos con otros, hermanos. Cuando yo veo a algunos hermanos de pronto en la calle o les hablo por teléfono, se oye, hermano Héctor, qué bueno que me habló, porque necesitamos. Hay hermanos que dicen, ¿cuándo regresamos, hermano? Y también he visto a algunos que no les interesa, de plan. Hay de todo. Pero hermanos, ¿no les parece que los que estamos hoy en esta mañana, no vamos a hacer un juramento, ¿verdad? Ni un ritual de iniciación, no. Que le digamos al Señor que nos permita desarrollar esos hábitos, de orar todos los días, de leer la palabra todos los días, de alabar al Señor todos los días, y que usted decida, bueno, yo no puedo estar los miércoles, pero sí puedo estar los jueves. Bueno, tampoco puedo entre semana por mi chamba, pero el domingo no falto. Es un asunto de decisión. Hermano, su presencia de cada uno de ustedes nos anima. El verlos a mí me anima a llamar, a buscar qué hacer. Todas las actividades, hermanos, están pensadas en ustedes, en toda la congregación. Que podamos como congregación satisfacer las necesidades espirituales de la congregación. Vivimos para servir a nuestra iglesia. El esfuerzo cristiano se caracteriza por servir a Cristo y a su iglesia. Y creo que los que fuimos esforzadores estamos marcados con ese principio. Pero yo invito a la congregación Alfa y Omega, a los hermanos y familiares que nos siguen, que desarrollen sus hábitos, oren, lean la Biblia, alaben a Dios. Y si no canta bonito, bueno, pues aunque sea Marcos Witt, lo podemos oír, ¿verdad? Reúnanse a través de las redes. Y número 5, compartan con su familiar, con su vecino, con quien usted pueda, comparta de Dios. Y de pilón, dele nuestra página para que podamos seguir alabando al Señor juntos. Voy a orar por ustedes, hermanos, por cada uno de ustedes. Permítanme hacerlo para que Dios obre nuestra vida y podamos desarrollar hábitos que glorifiquen a Dios y que edifiquen nuestra vida. Señor, gracias por la congregación amada Alfa y Omega. Gracias por cada familia, por cada hermano, por cada joven, por cada señorita, por cada niño. Bendícelo, Señor, a todos. Que no falte el sustento cotidiano.
pero sobre todo, Señor, que no falte el pan espiritual a través de la oración, de la lectura, de la alabanza, de reunirnos y de compartir tu palabra con otros, que sea lo distintivo en tu pueblo. Te lo ruego, Señor, en el nombre maravilloso de Cristo. Amén.